voz de los protagonistas. En Contextos. Ya está con nosotros el licenciado Antonio Miranda en este contexto psicológico. Toño, me da mucho gusto recibirte, tenerte aquí y desgraciadamente el tema que vas a abordar no es un tema que nos llame mucho, pero es un tema que necesariamente tenemos que escudriñarlo, investigarlo, reflexionarlo, porque si en un adulto es lamentable, en un joven todavía más. Estamos hablando del suicidio en adolescentes. Gracias, Marcela. Buenos días. Bueno, el suicidio se ha escrito mucho sobre él, se ha hablado mucho sobre él, pero generalmente lo hacemos desde una perspectiva, desde un juicio. Y habría que entenderlo como un fenómeno social y como una cuestión patológica, también en estos momentos donde la crisis por la cual viven nuestros adolescentes es mucho más grave o mucho más intensa de lo que fue en algunos otros años, ¿no? Tenemos unos adolescentes un poco más solos, un poco más estimulados, un poquito más desinformados a través de demasiada información. Unos adolescentes que buscan más el placer y unos adolescentes que tratan de vivir la vida lo más rápido posible. Y entre más rápido posible se interpreta esto como que así debe de ser. Entonces, con una sociedad cambiando, con unos padres que vienen de una generación que les tocó, o que venimos de una generación donde nos tocó todavía el padre duro, el padre fuerte, el padre quizá autoritario y violento, a pasar a un padre ahora más flexible, más pasalón por momentos y que pretende luego tener roles diferentes con los hijos, de ser más amigo, de ser más cercano, pero al final del día deja de ser una autoridad tan necesaria para estos chavos en estos momentos. Uh-huh. Luego, es entendible la vinculación que existe entre depresión y una decisión de quitarse la vida. Y lo entendemos desde la reflexión de lo que sucede con los adultos. Sí. ¿Esta misma vinculación la podemos hacer con los adolescentes? Sí, claro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a entender la depresión como el cuadro natural de que una persona está triste, que no se levanta de su cama, que no se baña, que no tiene relaciones, que se aísla. Uh-huh. Sí, es un tipo de depresión. Pero la depresión tiene otras caras, la irritabilidad, el enojo constante, el estar peleando en las relaciones, el estar de genio. Son máscaras, incluso la misma ansiedad, la gente que está muy ansiosa, que tiene mucho miedo, que anda para arriba y para abajo, que tiene un estrés constante, lo interpretamos como si fuera el fenómeno de la vida. O sea, es que ahorita el que no se mueve, pues se friega, ¿no? Tienes que andarte moviendo, tienes que avanzas. Tener... Exacto, tienes que tener 28,000 trabajos, que también es cierto, porque luego no completas. O sea, es una combinación. El asunto es que cuando tú dices depresión infantil, la gente se asusta y luego se defiende, porque la gente te dice, ay, Toño, no es cierto, un niño ¿cómo puede estar deprimido? Un niño es feliz. No es cierto. O sea, un niño también siente, un niño también piensa, un niño también se da cuenta de las cosas. Pero ahí, necesariamente en un niño, la condición del trato de los padres es fundamental en esta presencia de una tristeza, ¿no? O sea, sí. Si hay un niño que no recibe la protección, los cuidados básicos, y no estoy hablando nada más de darle de comer, o que se vaya a la cama a determinada hora, o que se tenga una higiene adecuada, sino estoy hablando del alimento emocional. Evidentemente el niño sí experimenta una tristeza profunda. Experimenta un abandono. Y ese abandono emocional le tenemos mucho miedo a hablar de él porque pensamos nosotros que luego le damos a los hijos todo lo que necesitan. Sí. Y a veces, bueno, y incluso darles todo está mal. Es que algún día les hemos preguntado a los hijos qué necesitan. Exacto. Es que los tratamos como irracionales, como no pensantes. Y luego viene esta dinámica de la nueva tecnología, de las redes sociales, donde muchos adultos, 40 años en adelante, no tenemos esa misma interacción. Entonces hay una distancia que se abre grandísima. Entonces ya es no nada más lo emocional, sino lo tecnológico que hace que tú vivas en un mundo, tú, hijo mío, vivas en un mundo y yo viva en otro, que son paralelos. Entonces la comunicación es difícil. Obviamente si hay una comunicación, si hay un respeto, si hay tolerancia, si hay una cercanía,
las redes sociales pasan a segundo término. Aquí es donde la gente luego le da demasiada importancia a la red social. La red social no es el bandido, el criminal de esta sociedad. Es que nada es bueno o malo por sí mismo, No. es el uso que tú le des a las cosas. Exacto, pero si estás solo, imagínate este niño que no le damos de comer emocionalmente, o este adolescente, se va a nutrir de algo. ¿De qué se va a nutrir? Pues a lo mejor de lo que ve en las redes sociales, de lo que ve en el internet. Eso lo va a llevar a formarse una idea de un mundo que quizá no sea el que el padre le esté ofreciendo. Y el padre va a decir, es que yo le doy confianza. Esto a mí, yo me lo encuentro en terapia y sí hay que ser bien conscientes de esto. Es que yo le doy a mi hijo lo que necesita. A lo mejor lo que tú le estás dando no es lo que necesita. O sea, a lo mejor necesitas tener un diagnóstico diferente de tu hijo. Necesitas involucrarte. Es que, bueno, partamos de la idea de, le doy a mi hijo los tenis Converse que quiere, ¿sí? Pero no le doy tiempo. Y no le doy esa mirada Sí. que nos hace cómplices y que nos dice, yo voy a estar aquí siempre para ti, independientemente de cuál sea la circunstancia. Sí. Pero vas y le entregas al hijo los tenis Converse, Claro. por decir una marca. Sí, no. Ya más de la primera que se me vino a la cabeza. Pero eso no es lo que está necesitando. No. No, y luego lo interpretan, ¿no? Digo, a mí me toca escuchar a mucha gente que dice, es que cómo es posible que luego mi papá me dé algo cuando ya no tengo esa edad. Sí, llegamos a cierta edad y decimos, es que mi hijo necesita tal cosa, y luego el hijo dice, no, pues eso era hace como 5 años. No, es cuando, es que mi hijo necesita un abrazo ahorita. No, más bien estaba el consejo hace 5 años, ahorita ya no eres importante para él. Sí, llega un momento en que no somos importantes para los hijos. Sí, claro, porque hay un enojo. O sea, hay un enojo y hay una sensación de devaluación. O sea, en el fondo no te importo. Toño, déjame preguntarte algo que es fuerte, pero que finalmente es parte del cometido de reflexionar sobre este tema. La manera en que se suicida la persona, Sí. ¿habla del enojo que la persona tiene o del grado de tristeza que la persona tiene? Porque evidentemente no es lo mismo una pistola Sí. en la boca a los omníferos que hay en el cajón. Es el grado de desesperanza. Nadie se deprime, nadie se suicida si no se deprime. Si te metes un balazo o si te ahorcas, no valgo nada, no sirvo nada, que incluso ni cuidado debo tener hacia mí. ¿No es también un afán de no errar en el intento? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que también hay un narcisismo. Ahora se han dado mucho los suicidios por narcisismo. ¿Qué son? Es tan poco trascendente mi vida que tengo que anunciarlo en las redes sociales y a lo mejor estrellarme con un avión. Entonces voy a ser famoso 10 minutos o todo un día en el mundo. Entonces mi existencia sirvió para un día en el mundo. O sea, estamos tan solos que a veces hay que entender también que hay una regla que decía un psiquiatra muy capaz de allá de Durango que nos daba clase en la maestría. Decía, todo suicida es en potencia un homicida. Justo hacia allá iba, porque es muy frecuente, y sobre todo cuando se trata de parricidios o cuando se trata de asesinatos con consanguinidad, que la persona asesine a alguien y luego se asesina. Sí, claro. Eso luego se suicide. Sí, o sea, es en realidad decir, ¿sabes qué? Tú no eres para nadie más que para mí. Vamos a otro tema social que es la posesión. Amar es posesión. Entonces es como, tú no vas a estar con nadie, te mato y lo me mato yo. O sea, es el Romeo y Julieta malentendido. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Conocer, saber e informarnos, sobre todo informarnos qué es la depresión. O sea, sí entender y quitarle el miedo, ¿no? Es que estás deprimido. Hay muchos niveles de depresión y hay muchos momentos de depresión. Informarnos con gente experimentada y que sepa, no en páginas de Google la que caiga, ¿no? O sea, sí hay que preguntarle a los expertos. La número 2 es tener conciencia de que tener un hijo no es como para la botana, no es para que se llame Tiburcio III, o sea, no, es
para que realmente sea una persona que yo tenga la trascendencia de educar y que yo le dedique, no el 24/7 como las tiendas de conveniencia, pero sí a lo mejor 5 minutos, 10 minutos. Yo le doy un ejemplo muy padre, y no porque uno esté bien, sino yo cuando me cambié de colonia, estaban mis hijos chiquitos, me puse yo las calcetas, los tenis, y ahora sí vamos a jugar, y súper padre, y ahora sí el padre número 1 del mundo, ¿no? Llegué al campo, estábamos jugando, y a los 4 minutos me dice mi hijo más chico, papá, no tienes nada que hacer en la casa. O sea, mi hijo me está diciendo, ¿sabes qué? Aquí ya no vas. O sea, también no hay que enajenarse con eso. O sea, el mismo hijo te marca el límite. No, es que yo quiero a mi hijo, voy a estar todo el tiempo con él. No, o sea, es el tiempo que el hijo necesite. Y luego lo que hacemos los papás es comparar. Es que mi hijo Pedrito me demandaba 20 minutos, entonces mi hijo Luisito también son 20 minutos. No necesariamente. Son momentos diferentes, entonces hay que aprender. Necesidades distintas. Es que son individuos diferentes, entonces yo creo que lo que hay que hacer es también saber y profundizar mucho en por qué queremos tener hijos. Oye, y también tener mucho cuidado de luego no tomar a los hijos como anclas. Exacto. ¿No? Porque luego los usamos de manera inconsciente. Sí. Y entonces, como el síndrome de Peter Pan, donde no queremos que los hijos crezcan, y entonces hacemos todo lo necesario para que no crezcan, y no les damos la responsabilidad necesaria, ni los soltamos para que experimenten y vivan la vida. Cuidado con eso, porque eso luego detrás trae también pues un proceso de no socialización y un proceso de retrasarse en las experiencias, y cuando llegan a las experiencias se quieren comer el mundo y entonces empiezan los problemas, ¿no? De esa incapacidad, lo que pasa es que necesitamos darle al hijo, yo creo, que en el momento justo lo que vaya necesitando. ¿Cómo identificar ese momento justo? A través del conocimiento. Mucha gente me dice, Toño, ¿pero cómo ponerle límites? Pues no le puedes poner límites, y quizá no le puedes poner límites si no lo conoces. Y en cuestión de la enfermedad, yo diría que hay un 30% de enfermedades en los hijos que tienen que ver mucho con la manipulación y con el apego. Enfermedades respiratorias y todo ese tipo de cosas hablan de que el hijo lo que quiere es separarse. No estar apegado a la mamá. Hay que ser observadores constantes. Hay que ser autocríticos de uno y saber que para papá pues hay que leer, hay que platicar con alguien más, no se da por sí mismo. Sí, de hecho, en muchos de los trabajos de desarrollo humano y de superación personal, esta es la consigna, ser un observador permanente y constante de ti, de tus emociones y de lo que hay a tu alrededor. Mira, nos dice Rufina Castro, la depresión se refleja con mal carácter e ira. Siempre había pensado que era fácil determinar la depresión porque la gente no habla, se aísla y no come. Excelente tema, nos dice Rufina. Sí, es el ejemplo que decimos ahorita. Rufina lo dice muy bien, es la otra cara de la depresión. O sea, la gente que está de genio está enojada con la vida. Entonces, cuando la gente luego lo seleccionamos así como muy comúnmente decir, es que es diabético, por eso está de genio. No, está de genio porque está deprimido. Hizo una defensa antes de dejarse ir. Sí, exactamente. Oye, Toño, pues muchísimas gracias por abordar este tema. Hay que abrir los ojos, hay que ser sensibles y hay que pedir ayuda exactamente en el momento en que se necesita pedir la ayuda, porque luego llegamos muy tarde a ella. Entonces, ojalá y que este tema sirva para la reflexión de todos nosotros. Muchas gracias, Toño. Nos dejas un punto de contacto. Al contrario, gracias a ti. El teléfono es 204-7113. Muchas gracias, Toño.